Hola a todos, en esta revisión vamos a abordar los principios teóricos, fisiopatológicos, biomecánicos y químicos de los principales vendajes e inmovilizaciones utilizados aquí en ortopedia y en traumatología. En práctica clínica, la elección de vendaje no es un procedimiento empírico, sino una decisión basada en la física de la presión tisular, la vectorialidad de las fuerzas musculares y la fase de cicatrización de los tejidos. Hoy revisaremos los vendajes fundamentales de miembro superior, inferior y axial, como el Bell Powell, el Hillcrist, el Robert Jones, de 8 espiga y funcionales, así como la física del síndrome compartimental y la reacción química de la cristalización del yeso. Bien, comencemos con los vendajes continentales para el miembro superior, que se deje el vendaje de Bell Powell y el vendaje de Hillcrist, ¿no? La indicación teórica de Bell Powell es la inmovilización completa del complejo articular del hombro y la cintura escapular, indicada lo que son luxaciones acromioclaviculares y luxaciones glenomerales, reducidas o fracturas no desplazadas del húmero proximal. Biomecánicamente, el Bell-Powell adosa lo que es el brazo al tórax con el codo en flexión de 90 grados y la mano sobre el hombro contralateral. Esto neutraliza son los tres ejes de movimiento del hombro y anula la acción del músculo deltoides y del pectoral mayor, evitando lo que es el desplazamiento de los fragmentos óseos. Por el otro lado, lo que sea el vendaje de Hillcrist cumple un objetivo similar, pero de forma más funcional y dinámica, porque utiliza una malla tubular o venda que suspende el muñón del hombro desde el cuello sin adosar completamente el tórax, disminuyendo el riesgo de rigidez articular y maceración en el pliegue axilar. Bien. Vamos a hablar un poquito de técnicas básicas de aplicación, como es lo que es la circular, espiral, espiga y capelina. Desde un punto de vista técnica pura, existen patrones universales de vendaje con objetivos mecánicos precisos. No tenemos el vendaje circular y espiral, que es utilizados para fijar apósitos o iniciar y terminar otros vendajes. La regla teórica de aplicación de proximal a distal o viceversa, con un solapamiento del 50% de la venda, manteniendo pues una tensión uniforme para evitar el efecto torniquete, ¿no? El vendaje en espiga o cruzado, que es la técnica comprensiva por excelencia para miembros inferiores al cruzar las vueltas formando un patrón de B, ¿no? Y se genera un gradiente de presión decreciente desde la región distal hacia lo proximal, lo que nos optimiza pues la bomba muscular venosa y favorece el retorno linfático. Tenemos el vendaje recurrente o de capelina, que está diseñado prácticamente para regiones terminales o redondeadas en el caso de los muñones, ¿no?, de amputación o cuero cabelludo. Su principio pues, es realizar pases longitudinales de adelante hacia atrás que son fijados en la base por vueltas circulares, ejerciendo una compresión homeostática y moldeado sobre pues, el muñón creado, ¿no? Que ya estaba, no sé. Depende. Bien, el vendaje de Robert Jones y la fisiología del edema. ¿Qué pasa? No, en el traumatólogo de extremidades, el rey de los vendajes blandos es el vendaje de Robert Jones, ¿no? El vendaje de Jones. Fisiopatológicamente, tras una fractura o procedimiento quirúrgico, la disrupción vascular libera histamina y bradicininas, que pues, aumenta permeabilidad capilar y provoca una extravasación, extravasación de plasma al espacio intersticial. El Jones lo que hace es basa su eficacia en aplicar lo que es una presión hidrostática externa, que lo que nos iguala, pues iguala la presión intersticial. Al alternar capas gruesas de algodón con vendaje elástico, pues lo que hace el algodón es distribuye esta fuerza de compresión de manera homogénea a lo largo de toda la extremidad. ¿Y esto qué nos previene? Pues picos de presión focal y pues reabsorbe el edema hacia el lecho venoso sin comprometer lo que sería la perfusión arterial. Ahora bien, el vendaje de 8, ¿no? Y el cabestrillo y el vendaje funcional, ¿no? Aquí ya. Vamos a revisar la controversia histórica, ¿no? Del vendaje de 8 para la fractura de clavícula. Anatómicamente, en una fractura de clavícula, pues lo que es el peso del miembro superior y la tracción del pectoral mayor pues desplazan el filamento distal hacia abajo y hacia adelante. Históricamente pues se usaba el vendaje de 8 para forzar una retracción escapular y retrotraer el fragmento. Sin embargo, ¿qué pasa? La biomecánica demostró que este vendaje no logra mantener una reducción anatómica estable frente al tono muscular, y al cruzar el hueco axilar, pues ¿qué nos comprime? Pues el plexo braquial y los vasos axilares, generando parestesia sin maceración contenida. Normalmente los pacientes no lo aguantan. Por ello, la norma actual pues es el cabestrillo siempre. Su principio es suspender el peso del brazo y anulando pues la fuerza de gravedad sobre el fragmento distal y permitiendo la consolidación mediante el callo óseo secundario con total
seguridad vascular. Finalmente, pues tenemos el vendaje funcional o tapping, que se utiliza en lesiones ligamentarias, como se les dice tobillo, mediante pues tiras inelásticas, que limita selectivamente el movimiento patológico, como lo es la inversión, mientras permite la flexoextensión, favoreciendo la propiocepción y la movilización temprana. Ahora, un poquito a la química y física del yeso, el sulfato de calcio. Pasando a las inmovilizaciones ya rígidas, el material fundamental en este caso sería el yeso. Químicamente la venda de yeso contiene pues sulfato de calcio hemihidratado, ¿no? Aquí tienen aquí está la reacción. Su fraguado no es un secado físico, sino una reacción de hidratación y una cristalización descrita pues, por esta ecuación. Aquí está la ecuación. Al contacto con el agua, ¿qué sucede? El hemidrato se transforma en sulfato de calcio dihidratado, formando lo que forma es pues, una red tridimensional de microcristales entrelazados que van a otorgar una rigidez mecánica. Esta reacción es altamente exotérmica. La velocidad de la reacción depende de la temperatura del agua usada. Obviamente, por lógica, ¿qué piensan? Usar agua caliente aceleraría la cristalización, pero puede elevar la temperatura por encima de los 45 grados Celsius, produciendo pues quemaduras térmicas, ¿no? Para la piel del paciente. Por regla de seguridad, el fraguado siempre debe realizarse con agua a temperatura ambiente. Ahora vamos a ver un férula versus que yeso circunferencial y síndrome compartimental. Por último, la regla de oro, ¿no? En el manejo agudo de las fracturas, que sería la férula bivalva versus el yeso closed o circunferencial. En cuanto a las primeras 48 a 72 horas tras un trauma, el edema tisular alcanza pues lo que sería su pico máximo dentro de los compartimentos osteofaciales. Colocar un yeso closed o circunferencial en esta etapa convierte a la inmovilización en un contenedor rígido inexpansible. Si la presión intracompartimental supera la presión de perfusión capilar, que sería de más de 30 milímetros de mercurio, se desencadena un síndrome compartimental, que sería ¿qué pasaría? Pues colapsaría la microcirculación y produciría una isquemia y una necrosis muscular irreversible. En este caso, pues la férula, que sea lo que cubre pues simplemente un porcentaje del perímetro, pues se fija con venda elástica. Actúa como un sistema inmovilizador de alivio, permitiendo pues esta misma expansión de los tejidos blandos sin comprometer la neurovascularidad distal. En conclusión, ya para cerrar esto, dominar la inmovilización en ortopedia requiere comprender desde el patrón de espiga para el retorno venoso y el bloqueo de vectores en el BELPAO hasta la reacción exotérmica, ¿no? Que acabamos de hablar del sulfato de calcio, y la prevención hemodinámica del síndrome compartimental. Espero que esta pequeña revisión teórica te sea de gran utilidad para tu pase de visita y guardias. Nos vemos en el próximo video. Bye.